Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 12, también versículo 12, que reine un rey sobre nosotros. Esto es lo que el pueblo le había dicho a Samuel en un momento. Nosotros habíamos reflexionado, ¿verdad?, en el capítulo 8, justamente de Samuel. A Samuel hubieron hiposhiguri formal, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque estábamos cambiando al Señor. Nosotros preferimos reinar nosotros mismos. Nosotros mismos queremos llevar adelante nuestra historia, pero no quiere decir, evidentemente, que nosotros no seamos responsables de la construcción del reino de Dios, o la construcción del reino aquí sobre la tierra, o todo lo que sucede en la comunidad, que seamos nosotros los responsables. Evidentemente que es eso lo que Dios quiere, y Dios ha puesto nuestro chip Yashube-Upeana, vivir en comunidad, entendernos como personas, entendernos como comunidad y apuntar hacia aquello que Dios puso en nuestra vida, puso como objetivo para nuestra realización y planificación. Peanango ñandela ñañembuwa lleva como mundo ape arepe ñandichara hoy pota ñande llevo buena peja muy peñande ame peñande tu ume. Y ahora, cuando estamos nosotros reflexionando en este capítulo 12, versículo 12, justamente nos está diciendo: pero cuando vieron que los atacaban a Ahaz, el rey de los amonitas, ustedes me dijeron: no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que tienen como rey al Señor su Dios. Entonces, fíjense, queridos amigos, aquí hay de nuevo un rechazo de parte de Israel sobre esta propuesta del Señor. Ñandeyara muy invitada ñande bueno shepo tape peisa pewata hay potape peisa peyapola pese por hangua llepa la hangua doy covene gente. Pero sin embargo, nosotros, aquí está una de las respuestas, ¿verdad? Cuando vieron que los atacaban a Ahaz, es decir, en el momento del peligro, en el momento de las tentaciones, en el momento de las acechanzas, ¿qué es lo que hace el pueblo? Ustedes me dijeron, o sea que el pueblo le dice a Samuel: no, que reine un rey sobre nosotros. Doy potebia, no, doy potebia, ñandeyara jeía. Orero que se veñan de yara jeía, orero no los enduse veñan de yara jeía, orero y potá, orero Moisés petén, tendota,
oretero moía bebe lleva. Lo guatajanua peorere non debe. Hato yapoa y posiblemente también lleva la orero ayupe. Orero hipotajaisa. Umia la famoso tembiguaina. Yande yara no hipotay la tembiguay. Yande yara o hipotá. Lleva a Kawasu oñe moía peña nere non debe a peajera tendota. Tendota, queridos hermanos, no es en un sentido peyorativo, negativo, lleva. Porque se la tendota, porque se la mandaba, bella pota la ceja esa. No, no. Eso en todo caso muchas veces son aquellos que responden a otros intereses, justamente. Me hago la tembiguay en todo caso. La tembiguay o siempre o yapu, la otros es yashme. Y entonces se vuelven incluso sanguinarios, ¿verdad? Sanguinarios. ¿Pero por qué? Y porque están respondiendo a intereses de otras personas y ellos saben muy bien que ellos no son capaces, ¿verdad?, de llevar solo con esa propuesta de Dios, no son capaces de afrontar los problemas o las dificultades que existen verdaderamente. Porque oye esa guamaena quien diga tú, ay, lleva la hoguera. Por eso, nunca un elemento tan importante comunitario se puede llevar solo, como la autoridad, como el ejercer la autoridad, como ejercer el gobierno. Nunca eso, queridos amigos, se puede llevar solo. Diga tú la señó, la adhesiva, oye, volver a oír dictador, hoy con su dictador, y porque es bastante complicada la relación de las personas, el tendotá tiene que tener esa capacidad. Y ande ya echaron en ese capítulo 3, ¿verdad?, del libro de los reyes, cuando Salomón justamente se va y reza en el templo de Silo, ahí se encuentra con el Señor. Pídeme lo que quiere, ellos ya de ya. A Salomón va a llevar su sabiduría. Hay potá llevar y que besa peto hume, hay potaremos que no lleva hereche, me ves la intuición y ande ya de que toda muestra se añemo y tendo taisaramo, pero tendo tai es decir que se pone delante y él es el primero que hace, él es el primero que vive. Da igual y te retaguare juguay mañana y no mañana para los días cuando ya pueda hoy cuidando sus espaldas, ¿verdad? Sino que él va adelante en la guerra, por decir así. Bueno, estos, queridos amigos, son elementos esenciales que hoy la palabra del Señor nos vuelve a insistir para cualquiera de los lugares donde nos encontremos, en nuestra propia familia, como papá, como mamá, como jefe, en donde nos encontremos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé, yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero cantarte, pues tú eres todo para mí, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres
que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. María Amparo Alonso es coadministradora temporal de Caritas Internationalis desde noviembre de 2022. Entonces el Papa intervino en la confederación de 162 Caritas porque algunos de sus trabajadores sufrían un burnout. La española forma equipo con el italiano Pierfrancesco Pinelli, actual comisario extraordinario, y el jesuita portugués Manuel Murasao. Tienen un objetivo por encima de todo: generar una cultura de trabajo más empática. Sí, hubo una investigación independiente donde se vio que era necesario pues, reforzar este espíritu grupal, esta sensación pues, de gran equipo, precisamente porque queremos ser mejores y queremos dar un servicio mucho mejor a la Confederación, y se vio que era necesario introducir mejoras en ese sentido. Caritas Internationalis ha puesto en marcha un proceso de escucha permanente de sus trabajadores, complementado con coaching y counseling. Quieren poner a las personas en el centro e insisten en que los cambios no se deben a ningún escándalo sexual ni económico y que han cumplido con todos sus objetivos. Y era necesario esta renovación como un acto de amor hacia nosotros, no un acto de denuncia. En ningún caso se ha puesto en duda el trabajo que hacen todas las Caritas del mundo. María Amparo Alonso presume del capital humano de su organización y cree que si se les da el espacio suficiente para innovar, podrán llegar muy lejos. Bueno, la capacidad creativa aquí nos sobra, no solo nosotros, sino tenemos un gran equipo, eso es muy importante resaltarlo. Las personas que trabajan aquí son personas altamente creativas con un montón de ideas y que ha sido el momento ahora de ponerlo sobre la mesa y empezar pues, a jugar entre todos, ¿no? Ahora se preparan para la Asamblea General que se celebrará en mayo. Vendrán a Roma Caritas de 200 países, elegirán una nueva cúpula y fijarán las líneas guías para el futuro. Las prioridades son la guerra de Ucrania, los terremotos de Siria y Turquía, la hambruna en el Cuerno de África y la lucha contra el desplazamiento y la trata de personas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el primer libro de Samuel, capítulo 12. Hoy, sobre todo, con este versículo 12. Pero cuando vieron que los atacaba Nachás, rey de los amonitas, ustedes me dijeron, no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que tienen como rey al Señor su Dios. Bebe igual moraje balana Ñande Yara y Maiteo y Oñe Cuave Ejoñe Moi Petendo Taisanamo. Ya ya Boborajanguala, Ñande Coe, Ñande Comunidad. Pero sin embargo, ustedes en ese momento que estaban en peligro, Nachás, serpiente, Nachás, tentación, dice ¿viste? Los nombres son lindos también, los nombres teológicos, Nachás, serpiente, o uñas de contra, viene y nos ataca. Y en esta situación, yo soy el rey de ustedes, yo soy el creador de ustedes. Les he dado los valores, los principios, les di las órdenes, cómo tenemos que batallar, cómo tenemos que luchar, qué tenemos que hacer. ¿Sabe? Absolutamente no. Peñemos y pese no debes haber, no. No queremos que tú, en síntesis, reines sobre nosotros, sino que nosotros queremos que un rey, otro de los nuestros, que reine sobre nosotros. ¿Entendés? Entonces, ahí se inaña porque venían en Yara. Ahí se inaña en Dulce, los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Un rey nuestro que reine sobre nosotros en lugar de Dios. Y es muy fácil, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el rey aquí simboliza a cualquiera de nosotros que en el fondo, va a comenzar a hacer desde su propia humanidad, de sus propios intereses, de su propio egoísmo, va a ir tomando las decisiones. Por ejemplo, vamos a poner uno que está al frente de un gobierno, un presidente o un ministro, uno que decide sobre los bienes, ¿verdad?, de la comunidad. Ellos dicen, no, nosotros queremos que reine fulano de tal sobre nosotros. Y porque de ahí que tú ya de monda y que tú ya usa del poder y que tú ya usa de todo. Ya poco está en ella lleva, que pertenece a la comunidad. Y así sucesivamente. La Ñande Yara, la Ñande pues debe captuarte con ambas en no mismo ahí. ¿Por qué? Porque Dios guía tu conciencia. Dios te habla de honestidad. Dios te dice, pea na imponai, pea y va a formarla de ella pues. Eso es lo que nos destruye, eso es lo que te destruye. A eso nosotros le llamamos infierno, queridos amigos. Ese es el ínferos. Eso significa llegar a lo bajo. Ínfero que dice el ínferos, el Sheol, lugar de los muertos. O sea, dice en el de corrupto, la de mondajaro, la de yapuno, la de yapo, cualquier y entonces quiere decir que vos estás llevando a la comunidad primero tu propia vida al ínferos. De ahí viene la palabra infierno. Vamos al infierno, quiere decir eso, ¿verdad? Y entonces estamos destruyendo, estamos llevando nuestra comunidad al ínferos, al Sheol, estamos llevando a la muerte, camino a la muerte. Y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? No, y yo enseguida os reaccionaba. Ustedes me dijeron así, no. Nosotros queremos nuestro propio rey. Nosotros queremos ponerle a quien nosotros queremos. Que reine un rey sobre nosotros. Que reine un rey sobre nosotros. Aquí había toda una, no digo discusión, pero todo un diálogo. En el capítulo 8, justamente, cuando se le propuso al Señor mismo de parte de Samuel. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces. Hasta ese momento son los jueces. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Pepe Moïna y lleva la situación problemática. Los hijos del mismo Samuel.
y entonces viene una reacción. Siempre cuando nosotros hacemos o bien o cuando hacemos mal, siempre vamos a tener reacción de la comunidad, porque eso es humano. La saya popular antes entero de tega tú la hoy a llevar ahí por el tego, pero ya pueden por el tego, la oye ya pueden y se va a llevar. Ya me sacan, ya esa por la bella guata por la. Pero así también cuando hacemos mal, esa situación de el mal recae sobre nosotros. Entonces, se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, tus hijos no siguen su paso. Ahora, danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Ahí está. Bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Y cada vez exigiéndonos un poquitito más. Hoy esta primera lectura es del libro de los Números. Leemos desde el capítulo 21, versículos 4 al 9. Los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Queridos amigos, qué interesante esta palabra del Señor. Cada vez más, decíamos, el Señor nos está exigiendo y nos está pidiendo conversión. Y aquí nos encontramos con los regalos de Dios, con todas las posibilidades hermosas que el Señor pone en nuestras manos, pero sin embargo, malagradecido. En síntesis, somos mal agradecidos, porque el Señor nos ha dado todas las posibilidades de nuestra sociedad, de nuestra formación, y cada vez más, ¿verdad? Escuchamos pero sin embargo queremos seguir en el camino del mal. Y entonces aquí comenzamos a despotricar contra Dios, contra el intercesor Moisés. Pero en la bondad del Señor, Bella Arirea lleva en el pozo, ahí nos volvemos a levantar. Y eso es lo que hoy el Señor quiere de nosotros, nos pasa de nuevo la mano. Y ahí está el intercesor, Moisés, que intercede por el pueblo. Señor, haz algo por este pueblo. Y es así que el Señor hoy nos ofrece también. Este es un signo maravilloso que luego será aplicado también. Esta serpiente que es elevada en la cruz, que será para nosotros nada más y nada menos que nuestro propio Redentor. Cristo, el centro. Miremos entonces hacia arriba, miremos hacia la cruz, miremos hacia los principios y valores que tenemos que llevarlo y ponerlo en práctica en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión, y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza, y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza, y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 12. Y hoy nos centramos principalmente en este versículo 12. Hay una reacción. Primero está la situación del problema en el capítulo 11, si ustedes recuerdan. Nosotros teníamos, después de un mes de que fue coronado Saúl, ya comienzan los problemas, es decir, las guerras.
Y es la primera victoria, ciertamente, del primer rey de Israel, de Saúl. Cerca de un mes más tarde, Nahas, el amonita, subió contra Yabes en Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yahvé dijeron a Nahas, pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahas, el amonita, le respondió, pactaré con ustedes, a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho. Bueno, entonces eso es lo que nos dice aquí, eso es lo que en el capítulo 11 habíamos encontrado. Pero ahora, en el 12, cuando vieron que los atacaba Nahas, capítulo 11, versículo 1, ¿qué pasa? Aquí cuando los ataca Nahas, el rey de los amonitas, ustedes me dijeron, no, hay que ver, que reine un rey sobre nosotros. Queremos un rey nuestro. Oretero Moía lleva. Esto ya está demostrando un cierto interés simplemente de nosotros, de nuestros criterios y nuestros valores. ¿Por qué, queridos hermanos, queridos amigos? Voy por ejemplo, a ver un poco. En la realidad, vamos a poder mirar la realidad así cruda, sobre el ideal, sobre lo que es lo ideal. Yo, por ejemplo, me ponen presidente o me ponen ministro, me traen una licitación. Y entonces comienzo a sumar, amboirla cemento, amboirla hierro, amboirla, la tapeña suman 20. Tantos millones. Bueno, sobre eso, entonces, todo obrero merece su paga, entonces ya me hizo la amboirla nada, que esto, que aquello, etcétera, etcétera. A ver, hago suma y resta, así de sencillo es. Sin embargo, nosotros, cuando ya hacemos estas cosas, ¿verdad? Lo primero que hacemos no es luego decir cuánto cuesta el cemento, cuánto cuesta el hierro, sino que decimos cuánto le tenemos que dar a fulano, cuánto le tenemos que dar a fulano, cuánto de esta empresa, cuánto de esto. Bugre llameta fulano veiga tu hanguaisa, fulano ñoitego anga, vete y maletín y obras hasta fulano, porque le hizo ganar la licitación. Entonces, nosotros comenzamos a sumar y a restar ya. Entonces, de una manera corrupta. Eso se llama corrupción. Eso se llama deshonestidad y eso se llama robo. Así de sencillo. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Cuando le dice el Señor es el que va a guiar. Él es el rey. ¿Cuál es la reacción enseguida? Entonces dicen, no, enseguida me voy, no, por favor, que reine un rey sobre nosotros, Nosotros queremos eso, pero no queremos esta clase, ¿verdad?, de gente, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que tienen como rey al Señor su Dios, Y entonces, queridos amigos, esto quiere decir que nosotros preferimos olvidar, entre comillas, porque no es que nos olvidamos, no es que tenemos amnesia, no es que tenemos Alzheimer, sino que directamente esto es lo que se llama Tobamocoin. Esto es el Tobamocoin. Y antes con lindas expresiones para que podamos entendernos. Tobamocoin dice entonces cuál es la realidad. Como yo le dije, esto es suma y resta. ¿Cuánto me cuesta un puente? Entonces miro todos los materiales, hago la especialista. El allí bruto. La según ñande, según la justicia. El obrero merece su paga. ¿Cuánto por ciento de todo esto hay que pagarle? Y todo lo que significa ese movimiento. ¿Cuánto? Bueno, ya sumar, ya restar, ya coma la cantidad. Pero claro, si nosotros comenzamos con la corrupción, es decir, yo quiero ganar eso, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo te voy a dar tanto, MS. Entonces ahí viene a pegar la najasina. Por eso ya dijimos, serpiente quiere decir najas en hebreos, najas. Y mirá que la palabra de Dios a este personaje le pone el nombre de najas, es decir, la serpiente. Díselo, cuando vinieron y estos que le atacaban, es decir, algo dice para que najas, que la serpiente le está atacando, ¿verdad?
Y entonces, en lugar de afianzarnos, siendo que nosotros tenemos a Dios que nos puede ayudar para vencer este mal, esta corrupción, este mondajá que existe aquí, este ñemondaguazú que existe aquí, esta corrupción, entonces, ¿qué hacemos? Gritamos al aire, no, sáquenlo de ahí, no lo quiero aquí, cámbienlo, porque no responde a mis intereses. Así de sencillo. Entonces, queridos amigos, ¿qué ustedes piensan? Si nosotros vamos a hacer un examen de conciencia real ante Dios, ante la palabra de Dios, ¿somos o no somos pecadores? Porque pecado significa algo moral, algo que nosotros sabemos que está mal e igual lo hacemos. Y yo pienso que todos sabemos que eso es robo, que es pecado, que es corrupción. Nuestro cardenal hace poco justamente dijo y llamó la atención, ¿verdad? Y dijo, atención, que el que entra a la corrupción y el que está votando por un corrupto, entonces quiere decir que está pecando, pesito. Y claro, porque es una cuestión moral, pues. Porque en vez de ir para poner una peón y vaya de lo mismo, eres ya poye, apego la pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de muchas semanas de cristiana paciencia, por fin el padre Enrique Suso respiraba tranquilo porque aquella mujer a la que había recuperado de la calle y rescatado de la prostitución, transitaba por los caminos de la oración y su gozo era aún mayor porque sus gestos, actitudes y palabras le indicaban que abrazaría la vida religiosa. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al comprobar que fingía su piedad con el fin de no perder la ayuda económica que el clérigo recogía entre algunas familias pudientes para ella y su hijo? E inmediatamente le retiró el auxilio económico y su protección espiritual. Entonces la malvada mujer quiso desquitarse del padre Enrique Suso, acusándolo en 1347 de impúdico y de ser el padre de su criatura. La denuncia fue tomada muy en serio por sus superiores dominicos, que lo suspendieron de todas sus funciones, lo confinaron en una celda e iniciaron una severa investigación, que pasado el tiempo continuaba en un limbo, pero al cabo de un año la mujer arrepentida confesó que había urdido la calumnia para desacreditar al piadoso sacerdote, movida por el deseo de vengarse. Convencidos los jueces de su inocencia, lo exoneraron de todos los cargos y aunque más silento, regresó alegremente a sus tareas y cuando su acusadora le pidió perdón, sin decir palabra, la abrazó y juntos lloraron de felicidad. Enrique Suso, nacido en Uberlingen, Alemania, el 21 de marzo de 1295, era hijo de un belicoso noble de Suabia, por eso su madre lo mantuvo al margen de su influencia y lo crió tan piadosamente que desde muy temprana edad se inclinó por la vida religiosa a la cual accedió mediante una dispensa especial a los 13 años, cuando fue admitido en el convento dominico de Constanza, en el que adelantó los estudios básicos y luego los fundamentos de filosofía, mientras se especializaba entre 1324 y 1327 en la Escuela Teológica de Colonia. Conoció al maestro dominico Johann Eckart, quien ejercería una decisiva influencia en su misticismo y sus escritos, lo cual le generaría muchísimos problemas, dado que los innovadores conceptos teológicos de su mentor eran altamente sospechosos a los ojos de la ortodoxia doctrinal. Una vez ordenado sacerdote, fue enviado a Constanza y allí escribió su primera obra, el Libro de la Verdad, en el que reivindicaba el pensamiento de Eckart, cuyas tesis fueron condenadas tras su muerte por el Papa Juan XXII.
Esta osadía le costó al padre Enrique Suso un proceso en el que fue acusado de herético, pero como sus puntos de vista se ajustaban a la doctrina de la Iglesia, fue absuelto en 1330. No obstante, el fantasma de la sospecha lo persiguió sin descanso, pues de su cargo de lector y predicador del convento de Constanza, el beato Enrique Suso fue removido sin justificación alguna y entonces aprovechó para dedicarse a predicar en Suabia, Suiza, Países Bajos, y aunque cosechó muchas vocaciones y conversiones, ganó más respeto entre los eruditos por la profundidad de su elocuencia, el peso teológico de sus textos y la vehemencia de sus llamados a la reforma de la vida conventual, que había caído en una deplorable laxitud moral. Justamente para enderezar esa situación, al beato Enrique Suso le fue encomendada la dirección espiritual de varios conventos dominicos femeninos, entre los cuales el de Caterinental, al que transformó en una importante escuela mística en la que descolló la monja Elsbeth Stagel como su mejor exponente. Además, ella posteriormente fue su biógrafa. En ese tiempo, el beato Enrique Suso publicó el libro de la Eterna Sabiduría, que es un manual de oración, inclusive comparado con la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, considerada esta su obra cumbre y, a decir de los estudiosos de la época, el más bello fruto del misticismo alemán. Los últimos años de su vida transcurrieron en el convento dominico de Ulm, dedicado a la oración, meditación, ayuno, mortificación corporal y escribiendo sobre sus experiencias místicas, que en ese lapso se multiplicaron. Y por eso no era extraño ver su rostro luminoso al celebrar la Eucaristía o cuando se sumía en constantes éxtasis. Estas experiencias plasmadas en su epistolario se convirtieron en materia de estudio en todos los monasterios de la Europa medieval después de su muerte, ocurrida el 25 de enero de 1366. Fue beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1831. Por eso hoy, 28 de marzo, día de su festividad, pidámosle al beato Enrique Suso que nos dé la entereza suficiente para aceptar la maledicencia en el nombre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Madre Teresa de Calcuta vuelve a cobrar vida en una nueva película. Todo comenzó cuando la actriz Jacqueline Fritzi Cornas visitó los barrios marginados de India. La experiencia le dejó tan marcada que propuso a su marido hacer una película y crear una fundación para ayudar a estos niños. Creamos la Fundación Sarilla para, por un lado, crear esta película, esta historia, y por otro lado, para sostener a los niños más pobres, porque todos los ingresos de la película se destinarán realmente a la fundación y les ayudarán en el ámbito educativo y sanitario. Y tras 10 años de donaciones, guiones y mucha preparación, nació la película Mother Teresa and Me. El director Kamal Musale se centró en una óptica particular, en contar 12 años de su vida, desde el momento de lo que Madre Teresa definió como llamada dentro de una llamada, hasta los comienzos de su trabajo en los barrios marginales. Este momento para mí fue un giro de guión muy interesante, porque después de eso la Madre Teresa no cambia realmente del lugar donde está. La película es única, no solo porque cuenta la historia de la Madre Teresa, sino también la de Kavita, una joven que atraviesa un momento difícil en su vida. Para Kamal, ella era la pieza que necesitaba para hacer la película más cercana a los demás. Kavita me vino a la mente porque hubo un momento en el que, ya sabes, indagando en Madre Teresa, había para mí una brecha de algo con lo que no me identificaba del todo. Podía entender cómo ella sufrió su particular noche oscura, pero para mí era algo con lo que no podía identificarme, así que necesitaba tener un alter ego y también otro personaje que pudiera transmitir estas emociones. A Jacqueline, el papel de la Madre Teresa le inspiró y espera que pueda animar a otros a intentar marcar la diferencia en el mundo.
Esta película y ser la Madre Teresa me han demostrado que todos, como individuos, podemos hacer mucho más de lo que creemos, que realmente debemos creer en nosotros mismos y en nuestros objetivos y visiones, y que somos realmente capaces de llevar a cabo un cambio en este mundo. Y creo que hoy nuestro mundo realmente necesita gente que quiera hacer, que quiera cambiar las cosas para mejor. Mother Teresa and Me se estrenó en Roma en el Festival de Cine organizado por la organización internacional Mirabile Dictu. La película recibió el premio por promover valores morales universales y ejemplos positivos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, reflexionando el capítulo 12, 1 Samuel, y también el versículo 12. Nos llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cómo aquí la palabra de Dios es tan certera, tan real, tan aplicable a la vida del hombre. Y allí Yaguayeva, porque aquí ellos cuando vieron, oye Yaguayeva, que Nahas, ya dijimos que Nahas quiere decir serpiente, la serpiente que te ataca. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros reaccionamos. Ustedes me dijeron, Doro y potay, te oí. Peñande Yarabe que se quede como rey. Imagínense. Pero ¿por qué no le queremos a Dios como rey? Porque Dios es justo. Dios, hoy cuabeden, diga, tú ya pues entonces situaciones de diga ya cuarucane ya hay señal de Dios, sino que ella ponga lo recto, apialan de ella vos y nosotros queremos desviar la situación y queremos después argumentar, pero descaradamente queremos buscar justificaciones para decir lo errado y lo equivocado que hicimos. Ya es calle, ya por acá. A ver, y después hay también cada abogado y juez, ¿verdad? Corrupto, ¿verdad? Otra vez. Porque después echa la ley, echa la trampa y entonces hoy cañive. Pero lo lógico y lo sencillo, ¿verdad? De una matemática, la matemática es precisa, exacta, ¿verdad? Entonces, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, a veces ya es. Pero sin embargo, y antes ya yo que 8 más 8 es 128. ¿Entendiste? 8 tengo que vale 8. Ahí vas a venir ya 128. ¿Entendiste? Entonces, queridos hermanos, el error no es de la matemática, el error es nuestro. El error es de nuestro chip, de nuestra cabecita. Ñande la ya po ahí nada, ñande la ya po por hacer las cosas. A operar con ñande yarañe o aye bañande esa pejan maisa. Ay yan maisa ñande ba ella bañande ya con amba bañande ya japona. Mooto bañande ya güero guatana, moro vive la ñande la yahabana. Y entonces dice aquí, cuando vieron que Nahas, la serpiente, aquí este rey, entonces se va a poner ahí teniendo a Dios. Dice, no queremos que quede Dios. Yahuerú, entonces otro, Yahuerú otro. Y así entonces continúa, ¿verdad? Continúa diciéndonos que en el fondo nosotros no tenemos la intención verdadera de un cambio radical, de un cambio total en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, sino que lo que nosotros estamos haciendo, estamos justificando por todos los medios, estamos justificando y buscando por todos los lugares a ver hacia dónde vamos a apuntar.
Y si nosotros apuntamos así, después al final de cuentas, entonces nosotros quedamos en donde quedamos. Y quedamos en aquello que nosotros queremos. Quedamos con los gustitos, entre comillas, que nosotros queremos. Pero después sabemos cuáles son las consecuencias. Porque ya en el versículo 9, hace rato cuando nosotros meditamos, decíamos que ustedes mismos se olvidaron del Señor. Es decir, no queremos que Él reine. No queremos que Él esté aquí. Nosotros queremos poner lo nuestro. Nosotros queremos poner aquel que me va a traer mi maletincito. Aquel que me va a permitir sobrefacturar. Aquel que me va a permitir no controlar la calidad de los materiales y de las cosas que yo estoy utilizando. Y entonces eso se llama sobrefacturación. Primero uno ya se sobrefactura toda la obra. Y después otra vez te trae materiales de tercera, ¿verdad? Entonces es otra sobrefacturación otra vez. Bueno, queridos amigos, ese es el pecado. Y eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Que primero nos demos cuenta. Abramos los ojos, reconozcamos, como hacen aquí. El versículo 10 nos decía, hemos pecado porque abandonamos al Señor. Esto significa abandonar al Señor. Esto significa entonces alejarse del Señor. Obviar decir yo que fuera lleva a ver la yeyueta, venían de echar, la verdad, ya de mumbarete mi. Y andar esa pema ni a ver que papá manía. Con angalañico te me da. Barete, barete en tu conciencia, barete en tu interior, pero esa fuerza de Dios solamente desde el nefesh, la fuerza de Dios. Peñan de yara, pues tu mana en gatón, peñan de pepe, upeamante la ñan de monbareteta, aumenta ñan de pepuaca, para vencer al najas, es decir, a esta tentación, a esta serpiente que se nos viene encima. Queridos amigos, vamos terminando hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor. Ñañamindo humigena coñan de yarañere. Allá esa misma. Esa vaya ya pota peñan de roga pupe moviña moñe bueno jangua lleva. Y después que llegue también a toda la humanidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.